Los 10 barcos más grandes del mundo. Uno de los medios de transporte con mayor efectividad en la historia de la humanidad son los barcos. Su origen se remonta hasta hace unos 10.000 años, cuando el hombre, como ser inteligente, usaba el tronco de los árboles y múltiples materiales en el agua para trasladarse. Con el paso de los años, esta obra de ingeniería ha evolucionado de manera tal que sirve de apoyo a la economía mundial. Se calcula que los grandes recursos suministrados por el mar llevaron al hombre a querer conocer la profundidad de la fuente de alimento. Para ello, idearon formas de introducirse en el océano con elementos que ayudaran a flotar. Inicialmente, para no quedarse a la deriva, usaron los remos hasta descubrir la acción de los vientos con la ayuda de un timón. A partir de ahí, se comienza la utilización de esta embarcación como un medio de gran efectividad. La necesidad de construir barcos se generó básicamente por la migración de las personas con el fin de buscar mejores oportunidades y la comercialización de sus productos. Se estima que los primeros en construir algunos botes fueron los egipcios, quienes los utilizaron para navegar por el Nilo unos 3000 años antes de Cristo. Según las pinturas y ciertos hallazgos arqueológicos, estos barcos estaban construidos sobre un armazón de madera de gran tamaño. Eran embarcaciones de vela y de remo, ambos usados para transportar materiales para la construcción. Otros contaban con un mástil que poseía una vela rectangular y remos que hacían la función de timón, lo que aseguraban una mayor estabilidad en cargas pesadas. En la actualidad, los barcos han evolucionado de maneras extraordinarias al grado de tener tamaños inmensos y múltiples usos, como uso comercial internacional, uso militar, extracción de recursos naturales, uso recreativo y turístico. A continuación, los 10 barcos más grandes del mundo. Número 10. El USS Gerald R. Ford CVN-78 es un portaaviones de la clase Gerald R. Ford, perteneciente a la Armada de los Estados Unidos. Da su nombre a su clase, compuesta en principio por 3 portaaviones: el propio USS Gerald R. Ford CVN-78, el USS John F. Kennedy CVN-79, el USS Enterprise CVN-80. Recibe su nombre en honor al 38º presidente de los Estados Unidos, Gerald R. Ford. Fue puesto en grada el 13 de noviembre del 2009 en los astilleros Northrop Grumman Shipbuilding, en una ceremonia en la que estuvo presente Susan Ford Bales, hija del expresidente Gerald R. Ford, y fue votado el 9 de noviembre del 2013. Se encargó su construcción para reemplazar al USS Enterprise CVN-65, aunque este último fue dado de baja cuando el USS Gerald R. Ford aún no se había votado. Northrop Grumman Shipbuilding lo construyó en los astilleros de Northrop Grumman Newport News en Hampton Roads, Virginia, y empleó a 19,000 trabajadores para su construcción. El portaaviones nuclear Gerald R. Ford es un nuevo diseño. Puede transportar los nuevos aviones navales Lockheed Martin F-35 Lightning II. Lleva el nombre del expresidente Gerald Ford porque sirvió a la Armada de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y falleció a los 93 años en el 2006. El Gerald R. Ford está equipado con una nueva torre de control de menor tamaño para evitar turbulencias sobre la pista de aterrizaje, un nuevo radar plano AESA de red en fase y tiene un nuevo diseño hidrodinámico para aumentar la velocidad de la nave. Está equipado con las nuevas catapultas electromagnéticas para lanzar aviones. El portaaviones puede lograr un 25% más de lanzamientos de aeronaves por día que el anterior portaaviones USS Nimitz CVN-68 y requiere un 25% menos de tripulación. La Marina de los Estados Unidos estima que ahorrará unos $4,000 millones en costos de operación de la nave durante un periodo de vida de 50 años. El portaaviones está equipado con 2 reactores nucleares de última generación, los AB-1. Los 2 reactores generan 600 megavoltios de electricidad, 3 veces más electricidad que la generada por los reactores nucleares con los que cuentan los Nimitz. El Ford también es veloz para su tamaño. Es capaz de acelerarse hasta los 56 km por hora. El navío, cuya vida útil será de 50 años, se parece a los de la clase Nimitz en varios aspectos. Su eslora es casi la misma, 332 metros frente a los 336 metros de los Nimitz, y pesan lo mismo, aproximadamente 100,000 toneladas a plena capacidad, e incluso su aspecto exterior no dista mucho de la clase anterior. Se espera que los nuevos portaaviones clase Ford
transporten aviones no tripulados Northrop Grumman X-47B. Número 9. Prelude es una plataforma flotante de gas natural licuado propiedad de Shell. El casco fue botado en diciembre del 2013. Tiene 488 metros de largo, 74 metros de ancho y está fabricado con más de 260,000 toneladas de acero. El buque desplaza alrededor de 600,000 toneladas cuando está completamente cargado. Es la plataforma flotante de gas natural licuado más grande del mundo, así como la instalación en alta mar más grande jamás construida. La estructura principal de doble casco fue construida por Technip Samsung Consortium en el astillero Samsung Heavy Industries en Corea del Sur. La construcción comenzó oficialmente cuando se cortó el primer metal para la subestructura en octubre del 2012. El buque está amarrado por su torreta a 16 pilotes de acero hincados en el lecho marino, cada uno de 65 metros de largo y 5 metros con 50 centímetros de diámetro. El buque costó $17,000 millones. El buque Prelude se construyó para su uso en los campos de gas Prelude y Concerto a 200 kilómetros de la costa de Australia. El buque tiene una expectativa de vida planificada de 25 años. Se espera que en los campos Prelude y Concerto produzcan 5.3 millones de toneladas de líquido condensado por año. Esto incluye 3.6 millones de toneladas de gas natural licuado, 1.3 millones de toneladas de condensado y 400,000 toneladas de gas licuado de petróleo. El gas natural se extraerá de los pozos y se licuará enfriándolo a menos 162 grados centígrados. La capacidad de producir y descargar gas natural licuado a grandes buques metaneros es una innovación importante que reduce los costos y elimina la necesidad de largos oleoductos hasta las plantas de procesamiento de gas natural licuado en la tierra. Sin embargo, instalar todo el equipo en una sola instalación flotante fue un desafío importante. El buque está diseñado para soportar ciclones de categoría 5, aunque los trabajadores pueden ser evacuados antes en un helicóptero de rescate. El 25 de julio del 2017, después de un viaje de 5.800 kilómetros desde el sitio de construcción en Corea del Sur, el Prelude llegó al sitio en aguas de Australia Occidental, donde se encuentra actualmente. Número 8. El RMS Queen Mary 2, también conocido como QM2, es un transatlántico perteneciente a la empresa naviera británica Cunard Line. Fue construido en el astillero francés Chantiers de l'Atlantique, en Francia, en el 2003. En aquella época, propiedad de Alstom, con un coste superior a los $800 millones. El Queen Mary 2 está destinado para la ruta del Atlántico Norte, pero también es parcialmente utilizado para cruceros. Hoy en día, la rivalidad entre las navieras no es contar con el buque más rápido, ya que estos no son usados más como un medio de transporte, sino contar con el más grande y lujoso. El Queen Mary 2 dejó ese título a la Cunard en el 2004, y fue el primer transatlántico que se construyó desde el Queen Elizabeth II de 1969. Digno sucesor de grandes mitos de la historia marítima, como los primeros transatlánticos de lujo alemanes antes de la Primera Guerra Mundial, que introdujeron el concepto de un hotel de lujo en la navegación marítima, y transatlánticos ingleses famosos como el RMS Titanic, el RMS Lusitania, el RMS Queen Elizabeth y el RMS Queen Elizabeth II. El Queen Mary 2 es 44.8 metros más largo que la Torre Eiffel. El Queen Mary 2 es el buque insignia actual de la Cunard Line. El barco fue construido en el 2004 para reemplazar al RMS Queen Elizabeth II, que era entonces el buque insignia de la empresa desde 1969. El QM2 no es un barco de vapor como algunos de sus predecesores, pues su planta eléctrica se alimenta principalmente por 4 motores diésel, pero tiene 2 turbinas a gas adicionales que se utilizan cuando se requiere energía adicional. Al igual que su predecesor, el Queen Elizabeth II se construyó para cruzar el Océano Atlántico y parcialmente para cruceros. El Queen Mary 2 puede alcanzar velocidades de hasta 30 nudos, 56 km por hora en mar abierto. La velocidad de servicio normal es de 28 nudos, 51 km por hora.
Es uno de los transatlánticos con más posibilidades de alcanzar altas velocidades aún con pasajeros en su interior. La bocina del Queen Mary 2 tiene un tono que se escucha a 18 kilómetros. Tiene dos, siendo una el original del primer Queen Mary y la otra una réplica exacta. La planta eléctrica del buque puede abastecer una ciudad de 250,000 habitantes. El buque tiene 2.500 kilómetros de cableado eléctrico, 3.000 teléfonos y 25,000 metros cuadrados de moqueta. El arquitecto principal del Queen Mary 2 fue Stephen Piney. El barco tiene 14,164 metros cuadrados de espacio en la cubierta exterior. 4 de las 5 piscinas del barco son al aire libre y una de ellas está cubierta con un techo retráctil. La otra piscina cubierta se encuentra en la cubierta número 7. En la cubierta 7 hay una cubierta de paseo que va desde la popa a la proa y le permite a los pasajeros dar la vuelta hacia el otro lado del barco. El barco tiene una colección de arte valorada en $5 millones. También cuenta con un museo sobre historia marina, club nocturno de 2 niveles, salón de baile iluminado, teatro a bordo. El Queen Mary 2 es el único barco que tiene un planetario, que a su vez es sala de cine y sala de conferencias. Tiene su propio casino. Cuenta con 1,310 camarotes. El 75% de los camarotes disponen de un amplio balcón privado. Cuenta con un spa a bordo, un auditorio de capacidad para 1,094 personas. Tiene también servicio personal de mayordomo, servicio de niñeras, 37 ascensores, 14 bares, varios restaurantes, gimnasio, biblioteca, campo de golf, tenis, pádel, baloncesto, etc. Número 7. Los barcos Valemax son una flota de transportadores de mineral de gran tamaño propiedad de la empresa minera brasileña Vale, para transportar mineral de hierro desde Brasil a puertos europeos y asiáticos. Con una capacidad que oscila entre 380,000 y 400,000 toneladas de peso muerto, los barcos Valemax son los graneleros más grandes jamás construidos. Cuando se mide el tonelaje de peso muerto o la longitud total, se encuentra entre los barcos más largos de cualquier tipo actualmente en servicio. El primer barco Valemax se entregó en el 2011. Inicialmente, se esperaba que los 35 barcos de la primera serie estuvieran en servicio en el 2013. Pero el último barco no se entregó hasta septiembre del 2016. Los barcos Valemax tienen 360 a 362 metros de largo, lo que los convierte en los barcos más largos actualmente en servicio, con una altura máxima entre 22 y 23 metros mientras están cargados. Los barcos están limitados solo a unos pocos puertos de aguas profundas en Brasil, Europa y China. Los buques Valemax tienen 7 bodegas de carga, con un volumen bruto total de casi 220,000 metros cúbicos. Además de aumentar la resistencia del casco, también se ha prestado especial atención a mejorar la velocidad y la eficiencia de las operaciones de carga y descarga. Cada bodega de carga puede ser cargada completamente por un cargador de barcos de un solo paso, con una velocidad de carga de 13,500 toneladas por hora. Con un tonelaje de peso muerto de unas 400,000 toneladas, un buque Valemax totalmente cargado transporta tanto mineral de hierro como unos 11,150 camiones. Es suficiente para producir acero para 3 puentes Golden Gate. Como la mayoría de los graneleros modernos, los buques Valemax están propulsados por un solo motor diésel de cruceta de 2 tiempos y baja velocidad, acoplado directamente a una hélice de paso fijo. Los barcos construidos en Corea del Sur están propulsados por motores MAN de 7 cilindros. Tendrán una producción continua de alrededor de 29,000 kilowatts, 39,000 caballos de fuerza cuando gira la hélice de 10 metros de 76 a 78 revoluciones por minuto, lo que da a los barcos una velocidad de servicio de alrededor de 15 nudos, 28 kilómetros por hora, mientras queman casi 100 toneladas de fuel oil o combustóleo por día. Sin embargo, debido al gran tamaño de los buques, las emisiones por tonelada kilómetro de carga son muy bajas y por lo tanto, los buques Valemax se encuentran entre los graneleros de larga distancia más eficientes en servicio. Los buques Valemax también son los segundos barcos más grandes en servicio,
por tonelaje de peso muerto, solo superados por los superpetroleros de clase TI que tienen un tonelaje de peso muerto de más de 440,000 toneladas. Todavía están lejos de ser el barco más grande jamás construido. Número 6. El Harmony of the Seas es un crucero de la clase Oasis, perteneciente a la compañía Royal Caribbean International. El barco fue botado en junio del 2015 e inaugurado el 19 de mayo del 2016. Debido a su peso y a sus dimensiones, es el segundo barco de cruceros más grande del mundo. Tiene una capacidad máxima de hasta 6,400 pasajeros y 2,394 miembros de la tripulación. Cuando la compañía Royal Caribbean planificó la clase Oasis, fue para crear el crucero más grande del mundo. El Harmony of the Seas se compone de 7 barrios con zonas ajardinadas, 20 restaurantes y una gran oferta de ocio, como su zona de piscinas con el tobogán más grande en alta mar, casino, teatro, minigolf, pista de hielo y un simulacro de surf de más de 12 metros. Su gran teatro dispone de 1,400 asientos y ofrece un amplio programa cultural que incluye espectáculos acrobáticos y musicales de Broadway. El Harmony of the Seas, crucero de más de 362 metros de eslora y más de 225,000 toneladas de peso, esta especie de Titanic del siglo XXI cuenta con tecnología realmente curiosa. Por ejemplo, incluye balcones virtuales en los camarotes interiores, unas pulseras con las que los pasajeros pueden conocer la oferta de ocio en tiempo real y la disponibilidad de navegar por el internet con la conexión más rápida en alta mar. El Harmony of the Seas es considerado como una ciudad flotante. Ofrece otro concepto de viajar por alta mar. Número 5. Clase TI. La clase TI de superpetroleros comprende los barcos TI África, TI Asia, TI Europa y TI Oceanía, donde TI se refiere al operador del grupo de petroleros Tankers International. La clase TI fueron los primeros portadores de crudo ultra grandes que se construyeron en 25 años. Por desplazamiento, tonelaje de peso muerto y tonelaje bruto, los barcos de la clase TI son solo más pequeños que Pioneering, Spirit. Los 4 petroleros fueron construidos para la compañía naviera Hellespont Group por Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering en Corea del Sur y entraron en servicio entre marzo del 2002 y abril del 2003. Los barcos se llamaron originalmente Hellespont Alhambra, Hellespont Fairfax, Hellespont Metropolis y Hellespont Tara. En 2004, el armador belga Euronav y sus socios compraron los 4 barcos y pasaron a llamarse TI Oceanía, TI Europa, TI Asia y TI África, respectivamente. Cada barco es propulsado por un solo motor que proporciona 50,200 caballos de fuerza a 76 revoluciones por minuto. Posee una velocidad de servicio relativamente alta, de 16 nudos o 30 km por hora con carga. Estos barcos son más anchos que las nuevas esclusas del Canal de Panamá, por lo que no pueden viajar a través del canal y tampoco pueden viajar a través del Canal de Suez. Los revestimientos de los tanques de lastre están protegidos por 2 características: un sistema de doble lavado continuo que suministra gas inerte más seco a los tanques de lastre, y también por el casco superior pintado de blanco que refleja la energía del sol. El sistema de gas inerte también aumenta la seguridad al mantener bajas las temperaturas de la carga. En 2009 y 2010, TI Asia y TI África se convirtieron en sofisticados buques flotantes de almacenamiento y amarrados frente a la costa de Qatar en el Golfo Pérsico en el campo petrolero Al Shaheen. Las amplias conversiones fueron realizadas por Euronav y Overseas Shipbuilding Group en Dubái. En el 2017, el TI Europe fue fletado por Statoil y convertido en un buque de almacenamiento flotante y amarrado en el puerto de Kuala Sungai Lingi en Malasia. En 2019 se anunció que el TI Oceanía se convertiría en un buque de almacenamiento flotante y amarraría frente a la costa de Singapur. Número 4. El Pioneering Spirit es el buque de construcción más grande del mundo.
El buque está diseñado para la instalación y remoción de plataformas de petróleo y gas. El surgimiento del Pioneering Spirit significa un cambio radical en la instalación y el desmantelamiento en alta mar, capaz de levantar la plataforma petrolera completa de hasta 48 toneladas en una sola pieza. Se reduce significativamente la cantidad de trabajo en alta mar asociado con la instalación y el desmantelamiento. El buque que rompe récords. Construido en el astillero DSME en Corea del Sur, el buque comenzó a operar en alta mar en el 2016 con la eliminación de la plataforma YME de 13.500 toneladas en alta mar en Noruega. El buque redefinió el levantamiento pesado con la remoción en un solo levantamiento de la icónica plataforma Brent Delta de 24.000 toneladas de Shield en abril del 2017, un récord mundial para un levantamiento en alta mar. El buque de doble casco tiene 382 metros de largo y 124 metros de ancho. En la proa hay una ranura de 122 metros de largo y 59 metros de ancho, que permite que el Pioneer Spirit se mueva alrededor de una plataforma, levante y transporte la parte superior entera usando 8 conjuntos de vigas de elevaciones horizontales. En verano del 2021, el Pioneering Spirit superó la marca de las 200.000 toneladas de peso al levantar una plataforma petrolera. El gran tamaño de la nave Pioneering Spirit le da un muy buen comportamiento de respuesta a las olas, superior a las embarcaciones grúa semisumergibles en condiciones operativas de olas. Las plataformas se pueden instalar o quitar a alturas de olas significativas de hasta 3,5 metros. Mientras que la embarcación se mueve debido a la acción de las olas, todos los movimientos relativos a la plataforma se eliminan al activar el sistema de compensación de movimiento activo, que permite al Pioneering Spirit realizar grandes elevaciones en mares más hostiles. 8 generadores diésel proporcionan 95 megawatts de potencia, impulsando los 12 propulsores para su posicionamiento dinámico y propulsión. El Pioneering Spirit puede navegar por sus propios medios a una alta velocidad de tránsito, lo que lo hace adecuado para su uso en todo el mundo. Operando en posicionamiento dinámico completo, puede trabajar con precisión en cualquier profundidad de agua. Número 3. La clase Maersk Triple-E está considerada como la familia de portacontenedores con los buques más grandes del mundo, con una eslora de 400 metros y 59 metros de manga. El grupo Moller-Maersk hizo un contrato con los astilleros Daewoo de Okpo, Corea del Sur, para la construcción de 20 buques entre los años 2013-2015, con un coste de $190 millones por buque. El nombre Triple-E deriva de sus 3 principios de diseño: economía de escala, eficiencia energética y la mejora de medio ambiente. Los buques miden 400 metros de largo y 59 metros de ancho. Son capaces de transportar 18,000 contenedores con un calado de 14 metros, que es demasiado profundo para cruzar el Canal de Panamá, pero puede transitar por el Canal del Suez al navegar entre Europa y Asia, entre Europa y Estados Unidos y entre otras rutas comerciales. Una de las principales características de diseño de la clase E son sus 2 motores de 32 megawatts, 43,000 caballos de potencia, motores diésel de 2 tiempos, que accionan 2 hélices a una velocidad de 22 nudos, 40 kilómetros por hora. Más lento que sus predecesores. Esta clase utiliza una conocida estrategia como navegación lenta, con la que se espera reducir el consumo de combustible en un 40% y las emisiones de dióxido de carbono por contenedor en un 50%. En estos enormes portacontenedores se transporta todo tipo de mercancías como ropa, zapatos, electrónicos, alimentos, vino, etc. Maersk utiliza los barcos para las rutas de servicio entre Europa y Asia, con una proyección de que las exportaciones chinas seguirán creciendo. El comercio entre Europa y Asia representa el mayor mercado de la empresa, que ya cuenta con 100 barcos que sirven a esta ruta. Maersk espera consolidar su participación en el comercio entre Europa y Asia con la adición de barcos de la clase Triple-E. Número 2. Clase Batilus. Los superpetroleros de la clase Batilus
fueron construidos en Francia en la segunda mitad de la década de los 70. La clase estaba compuesta por 4 unidades construidos entre 1976 y 1979. Los primeros 3 fueron desguazados en menos de 10 años de servicio en el transporte de petróleo, con el cuarto alargando su vida hasta el año 2003. Los 4 petroleros fueron construidos en el dique Bassin de los astilleros de Chantiers de Atlantique en Francia. La clase Batilus estaba compuesta por las siguientes unidades: el Batilus, construido en 1976 y desguazado en 1986; el Bellamia, construido en 1976 y desguazado en 1986; el Pierre Guillaumat, construido en 1977 y desguazado en 1983; el Prairial, construido en 1979, renombrado Sea Brilliance, Hellas Foss, Sea Giant y desguazado en el 2003. El superpetrolero Batilus, junto con sus barcos hermanos, eran unos de los barcos más grandes del mundo, superado en tamaño solo por el Sea-Wise Giant, construido en 1976 y ampliado en 1981. Si bien fueron los barcos más grandes jamás construidos por tonelaje bruto hasta la llegada del Pioneering Spirit, los 4 barcos de la clase Batilus fueron los segundos más grandes jamás construidos al medir el tonelaje de peso muerto o la longitud total, solo detrás del superpetrolero Sea-Wise Giant, que existió desde 1979 hasta el 2010. Sus características principales son un largo total de 414 metros, ancho de 63 metros, profundidad de 28 metros y medio, tonelaje de peso muerto 553,000 toneladas y un tonelaje bruto de 273,000 toneladas. La altura desde la quilla hasta la cabeza del mástil era de 74 metros y medio. La propulsión fue proporcionada por 2 hélices, cada una impulsada por 2 grupos de turbinas a vapor Stahl-Laval, que desarrollaban una potencia unitaria de 32.500 caballos de fuerza, 24.200 kilowatts por cada grupo de turbinas. Por tanto, la potencia total instalada para la propulsión era de 65.000 caballos de fuerza. La velocidad de servicio era de 16 nudos, con un consumo de combustible de aproximadamente 330 toneladas de combustóleo por día, y podía cargar combustible suficiente para 42 días. La carga se transportaba en 40 tanques con un volumen total de 677 metros cúbicos. Se dividieron en tanques centrales y laterales, cuyas dimensiones fueron diseñadas para reducir considerablemente el riesgo de contaminación por colisión, adelantándose a los estándares internacionales de la época. El mercado internacional del petróleo, sin embargo, no mejoró, y mientras que en 1977 a 1980 el Batilus realizó 4 a 5 viajes regulares por año, tuvo un poco más de 2 viajes en 1981 y 3 en 1982. Desde principios de noviembre de 1982, estuvo en la espera permanente de carga en la entrada del Golfo, hasta junio de 1983, cuando se embarcó el último cargamento de petróleo. Desde el 22 de agosto de 1983 al 8 de noviembre de 1985, el Batilus estuvo amarrado en el Vestnes, en Noruega. El 17 de octubre de 1985, Royal Dutch Shell decidió vender el barco como chatarra por menos de $8 millones. Su último viaje fue de Vestnes a Kaohsiung, Taiwán, donde se entregó el 28 de diciembre de 1985 para ser desguazado. Número 1. El Knock Nevis, antes llamado Sea-Wise Giant, Happy Giant, Yare Viking y Mont, fue un superpetrolero construido entre 1979 y 1981 en los astilleros de Oppama, Japón. Con 478 metros de largo y 69 metros de ancho, era el barco más grande del mundo y en el que a su vez poseía el mayor tonelaje de registro bruto hasta la fecha. En condición máxima de carga, su desplazamiento era de 657,000 toneladas. El buque con mayor desplazamiento de la historia y con un calado de 24 metros de profundidad. No podía atravesar el Canal de la Mancha, el Canal del Suez o el Canal de Panamá. De manera general,
se consideró como el mayor buque jamás construido y el mayor objeto móvil realizado por el hombre. Su último destino fue como almacén flotante y fondeado en la costa de Qatar, en el campo petrolífero Al-Shain. Fue construido en los astilleros de Opama, Japón, propiedad de la Sumitomo Corporation, para un propietario griego que entró en bancarrota cuando el barco estaba a punto de ser finalizado. Antes de su terminación, el barco fue comprado por Tung Chao Jung, un magnate de Hong Kong, que incrementó sus dimensiones, aumentando la capacidad de carga y convirtiéndolo en el navío más grande construido. Fue botado 2 años más tarde con el nombre Seawise Giant. Su ruta inicial enlazaba Medio Oriente con los Estados Unidos, pero desde 1986 fue usado como almacén flotante y transporte por Irán durante la guerra contra Irak. En mayo de 1988, el barco fue atacado y severamente dañado por aviones iraquíes en el estrecho Hormuz a finales de 1989. A la finalización de la guerra, el buque fue comprado por la compañía noruega KS Company, controlada por Norman International. El barco fue reparado en los astilleros Keppel de Singapur y rebautizado como Happy Giant. Si bien en 1991, antes de que las reparaciones estuvieran terminadas, la compañía pasó a manos de Georgian Yare y el navío fue botado con el nombre de Yare Viking. A finales de 1999, KS Company fue adquirida por la Fierce Olsen Tankers. En marzo del 2004, el barco fue enviado al astillero de Dubai Dry Docks para ser reformado como almacén flotante, siendo nuevamente rebautizado, esta vez como Nac Neves. Al no tener doble casco, ya no podía transitar navegando por el mar frente a la costa de varios países. Ahora todos los barcos petroleros deben ser de doble casco para poder navegar. El buque fue vendido a una compañía india de desguace de buques y renombrado como Mont para su viaje final en diciembre de 2009. Después de conseguir el permiso de las autoridades aduaneras, fue varado intencionalmente en Alang, Gujarat, India, para su desmantelamiento. Su ancla de 36 toneladas fue guardada y enviada al Museo Marítimo de Hong Kong para su exposición. Este top ha llegado a su fin. Dale like, suscríbete y activa la campanita. No olvides dejarnos tus comentarios. Saludos.